Muy buenas noches, tengan todos. Es un gusto para mí poderles saludar en esta noche. Es una alegría el poderme comunicar por esta vía con todos ustedes. Y ciertamente los tiempos en los que estamos son tiempos en los cuales podemos acercarnos a Dios, estrechar nuestro corazón con el de Dios y estar en plena comunión con Él. Y no es para menos, mira, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. No alcanzamos a comprender a cabalidad lo que ocurre en torno a nosotros, pero en medio de estas dificultades es importante enfocar nuestro corazón a donde recibimos consuelo y ánimo sin igual. Mi familia y yo estamos haciendo oración por la iglesia, estamos haciendo oración por la familia, por los amigos. Sabemos y entendemos que hay un Dios maravilloso que nos escucha, que está atento a nuestras necesidades. Te invito a que enfoquemos la mirada en Dios. Te invito a que veamos en las Escrituras en esta noche y aprendamos de un gran atributo de Dios que es su misericordia. Ciertamente, es un tiempo de reflexión, es un tiempo para poder meditar, para poder estar enfocados en hacer lo que a Él le agrada. El tema que quiero compartir con todos ustedes en esta noche es Dios es rico en misericordia. Y mira, algo de lo cual no debemos de perder de vista es que la misericordia es una piedra angular dentro de los atributos de Dios. Y lo podemos ver evidenciado por la gran repetición de ocasiones en que encontramos el tema de la misericordia en las Escrituras. Y es que en Dios tenemos una gran riqueza de misericordia y también de gracia. Mira, es muy común encontrarnos con una realidad y es el que no alcanzamos a cabalidad a comprender lo que es la misericordia, ya que tendemos a ser una generación de me las vas a pagar y también de espero que la gente reciba lo que se merece. Y así es como nos expresamos a veces. Y muchos alrededor de nosotros, tal vez tú, yo, hemos desarrollado una naturaleza en la cual nos hemos llegado a expresar de esa forma y no es correcto, no está bien, porque en definitiva nos lastima, nos hace daño. Entonces, al mirar a Dios, encontramos que Dios es un Dios de misericordia que hasta a los peores ofensores, pecadores, transgresores, Dios buscó perdonar. Y eso significa que Él conoce la naturaleza del ser humano, que Él identifica la culpabilidad. Y mira, no siempre Dios ordena el castigo merecido. Para ampliar eso es muy fácil identificar la escritura en Romanos 3:23 cuando nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera de que es por la gracia que estamos justificados gratuitamente mediante la redención que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, simplemente es bueno identificar, todos somos pecadores y no estamos cumpliendo con los estándares de justicia que Dios desea que tengamos, pero es por su misericordia y por su gracia que Él proveyó a nuestras vidas una manera para que nuestros pecados fueran perdonados y es mediante nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo merezcamos. Entonces, junto con la gracia, que es un regalo gratis, no merecido, hemos encontrado redención, perdón, dirección. Ahora, en medio de todo esto gran ámbito, se nos otorga misericordia. ¿Y todo por qué? Porque Dios nos ama y solo nos pide que tengamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, valga la redundancia. Por eso es bien importante que nosotros identifiquemos profundamente el tema de la misericordia. Dios es rico en misericordia. Todos necesitamos de misericordia, mucho más que de justicia. Cuando pensamos en lo que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesús, debe de encontrar nuestro corazón profundo consuelo, profunda gratitud.
La escritura que vamos a ver nos va a ayudar a identificar este ámbito, este atributo tan maravilloso. Y veamos ahora la escritura. Dice la Biblia lo siguiente: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Efesios 2, versículo 4 y 5. Qué interesante lo que estamos leyendo. Cuando pensamos en este gran atributo, debemos de reflexionar en lo que significa la misericordia. La palabra griega eleos significa misericordia, compasión, piedad, clemencia. El diccionario ilustrado de la lengua española, Vox, dice que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Un segundo dato, en un segundo sentido, en un segundo aspecto que nos enseña este diccionario, es atributo divino en relación a la misericordia, atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Los dos sentidos caben aquí, en la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios se compadece de la situación miserable del pecador y toma la iniciativa en perdonar. ¿Perdonarnos qué? Los pecados. Los pecados que hay en nuestras vidas. Esta misericordia de Dios es grande, abundante y también generosa. La misericordia está a tu disposición, a mi disposición. Pero veamos aún más lo que nos enseña la palabra de Dios. En esta escritura, en Efesios 2, versículo 4, dice lo siguiente, veámoslo, para aprender juntos. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Fíjate, resaltamos aquí algunos aspectos, pero Dios es tan rico en misericordia. Estas palabras están entre las más grandiosas de la Biblia. Dios pudo dejarnos seguir en el pecado y vivir eternamente condenados, pero en lugar de eso, Él decidió salvarnos cuando nos dice, pero Dios nos da esa pauta, nos da esa iniciativa. Él es diferente. Él es diferente a la compasión que nosotros llegamos a sentir. Él es diferente a la misericordia que a veces intentamos tener. Dios es tan diferente. Es rico en misericordia. Ahora bien, este ámbito tan maravilloso que nos enseña Dios nos permite identificar profundamente el alcance que tiene la misericordia en nuestras vidas. Dice, cuando nosotros, por el pecado, estábamos destinados a perdernos, Dios tuvo a bien el enviar a su Hijo. El enviar a su Hijo. Nosotros estábamos expuestos a su justa ira y a la eterna condenación. Pero sin embargo, Dios, por su gran amor, dice, y nos amó tanto, por su gran amor, nos ha tenido misericordia. Entonces, cuando pensemos en lo que Dios ha hecho, seamos agradecidos por su gran amor, por el gran y profundo y tierno amor. La palabra misericordia viene del latín, que está formado por dos palabras, que es miseria y cordia, que es corazón. El sentido es, o el sentido que nos transmite esta palabra, es tener el corazón abierto para el que está en la miseria o el que está en una condición miserable. Por eso es bien importante que hoy aprendamos a tener una actitud que a Dios le glorifique. Dios
al enviar a Jesús, nos manifestó de una manera tan sublime su riqueza en misericordia, su gran amor. Y el ejemplo que me viene a la mente es el de la mujer adúltera. ¿Recuerdas cómo la turba enfurecida estaba tras de esta mujer? Porque la ley indicaba que ella debía de ser lapidada, muerta a pedradas por haber sido sorprendida por el acto mismo de adulterio. Pero sin embargo, cuando llega a los pies del Señor, cuando la multitud esperaba la reacción del Señor, ¿cuál fue la sorpresa? Y en un gesto de profunda misericordia, el Señor le dice a la mujer, ninguno te ha condenado, porque el Señor había previamente dicho que el que estuviera libre de pecado, que lanzara la primera piedra. Y desde el más viejo hasta el más joven se dieron la media vuelta. La mujer, al ver que ninguno de esos hombres la había condenado, en su corazón había una profunda gratitud. Y eso lo vemos en Juan 8 del versículo 2 al 11. ¿Qué encontramos aquí? Un ejemplo de la gran riqueza en misericordia de nuestro Señor Jesús. Por eso es bien importante que nosotros identifiquemos que la mujer, ¿qué tuvo que hacer para poder salvarse, para poder redimirse? Ir a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre para salvarse a sí mismo? Nada. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Lo que el pecador merece es condenación. Lo que la ley dictaba que esta mujer merecía era precisamente condenación. Nuestro estado también era deplorable, muertos y merecedores de la justa ira y la condenación de Dios. Así es como nos encontrábamos. Pero dice la Biblia, Dios es rico en misericordia. Oh, bendito Dios, que cambió nuestra situación por completo. Dios nos concedió misericordia cuando merecíamos juicio. Dios nos dio amor cuando merecíamos ira. Dios nos dio gracia cuando merecíamos condenación. Dios nos da vida en Cristo cuando estábamos destinados a la muerte. Dios nos da la salvación por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cuando estábamos perdidos, cuán agradecidos debemos estar. ¿Por qué? Porque Dios nos ofrece, nos promete el cielo, cuando en realidad nos corresponde ir al lago de azufre ardiente. Pensemos en cuáles son los beneficios de la misericordia de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Te has preguntado en cuáles son lo que encontramos en la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que encontramos al estar cercano a esta gran riqueza? Pues mira, algo que nos va a ayudar a ti y a mí a identificar que al estar cercanos al Señor, que al estar cimentados en la roca que es Cristo, lo que encontraremos es lo dicho en las Escrituras. Mira lo que dice Lucas 6, 35 al 36. Ama a tus enemigos, hazles el bien y préstales sin esperar que te devuelva nada. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, porque Dios es amable con los ingratos y malvados. Sé misericordioso, así como tu Padre es misericordioso. Mira la enseñanza que nos deja el Señor en Lucas 6, 35 y 36. Ama a tus enemigos. ¿Qué es lo que comúnmente encontramos? Ya no digamos a la vuelta de la esquina, en nuestra propia familia. Discordias, diferencias, situaciones sin resolver a causa del orgullo, del enojo, del rencor. Y la Biblia nos dice y el Señor nos exhorta y nos alienta. Ama a tus enemigos, hazles el bien y préstales sin esperar que te devuelva nada. Los beneficios de la misericordia de Dios incluyen paz. ¿Cuánta paz necesitamos hoy nosotros al mirar y al hacer conjeturas
de si esto es una guerra bacteriológica, de si esto es una situación política, de si esto es una situación entre un país y otro, de lo que sea. Nos hacemos a la mente ideas y ¿sabes algo? Nos daña, nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita la alegría. Es verdad, estamos viviendo tiempos complicados, es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, pero no ganamos nada con estar enredados en estas cosas. Lo que más importa es que nuestro corazón esté en paz, para poderle proveer de esa paz a los nuestros, para que le proveas tranquilidad a los tuyos y que tengamos la lucidez adecuada para guiar a nuestra familia hacia Dios. Entonces, los beneficios de la misericordia de Dios incluyen la paz, incluye amar, incluye también tener alegría. Ninguno de los comportamientos que habla el Evangelio de Lucas es natural. En Cristo y solo en Cristo es que encontramos esa misericordia para amar al enemigo, para poder tener una actitud cordial con el que nos ha ofendido, con el que nos ha lastimado. Porque solamente en Dios es posible tener estas fortalezas. Las personas que están centradas en Cristo ven el mundo a través de la perspectiva de Cristo. Y el amor del Señor fluye a través de nuestras vidas. Entonces, estos son los beneficios. Gozarnos de la paz que Dios nos ofrece, gozarnos de la alegría que el Señor nos ofrece, gozarnos del amor que el Señor nos ofrece. Cuando nosotros somos misericordiosos con los demás, nuestro corazón y nuestra alegría rebosan, se invade. Cuando nos sometemos a Dios, cuando seguimos la palabra, entonces la misericordia empieza a fortalecer áreas en nuestras vidas, porque es de Dios esta misericordia. Sin Cristo todo esto es imposible. Pero afortunadamente tú y yo tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Afortunadamente las bendiciones y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuánto el Dios de misericordia ha impactado tu vida? Piénsalo. ¿Cuánto este Dios rico en misericordia ha impactado tu vida? ¿Cuánto le has permitido? ¿Sabes? El resultado es visible en aquella que ha permitido que el Dios misericordioso viva e impacte su corazón. El resultado es visible. Se nota en la familia, se nota en el trato con los hijos, se nota en el trato con los padres, se nota en el trato con los hermanos, se nota en el trato con los amigos, pero también se nota en el trato con la gente que nos rodea. Es muy palpable en aquel en donde está cobrando vida la palabra de Dios, en no guardar rencores. Sabes, es muy fácil guardar rencores. Yo recuerdo cómo era muy sencillo para mí fijarme y guardar rencor, fijarme en los detalles, fijarme en las necesidades de los demás. Y muchas de las veces no me enfocaba en mis necesidades. Es más fácil fijarnos en lo que los demás no están haciendo bien. Es mucho más sencillo poner la mirada y no quitar el dedo del renglón en cuanto a lo que los demás están haciendo mal. Pero algo de lo que he aprendido y sigo aprendiendo y quiero seguirme humillando delante de Dios es en reconocer mi necesidad espiritual. Esto no sería posible si no estuviera siguiendo al Señor. Yo te quiero invitar, amigo, que nos estás escuchando, que nos estás mirando. Acércate al Señor. Identifica lo que Él puede hacer en tu vida. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. El pecado nos puede estar invadiendo a tal grado que estamos como muertos en vida. Y este
Este es un aspecto muy lamentable. Esta es una condición muy lastimosa. Pero, ¿sabes? Tenemos que identificar cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa y la motivación de la misericordia de Dios? Y lo encontramos nuevamente. Vayamos a la escritura que estamos hoy estudiando. ¿Qué es lo que nos dice? Efesios 2, versículo 4. Dios es tan rico en misericordia, pero también la causa, y nos amó tanto. ¡Wow! ¡Qué maravillosa causa del por qué Dios es rico en misericordia! El amor de Dios. Por causa del gran amor con que Él nos ha amado. Ese amor infinito, ese amor incomprensible, ese amor inexplicable, ese amor incomparable, ese amor santo, ese amor puro, ese amor eterno de Dios. Las Escrituras declaran que Dios es amor, pero no es solamente Dios amor. Él es todo amor. Su ser es amor. Y el amor es otro atributo inherente de la naturaleza, de su esencia. De tal manera que no debe de sorprendernos el que Dios sea rico en misericordia. ¿Y cómo no va a ser rico en misericordia si Él es rico en amor? Una de las cosas que más conmovió mi corazón en el proceso de mi conversión fue precisamente ver lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y yo reflexioné en torno a que de haber sido yo la única persona en este mundo, Él hubiese dado su vida por mí. Él dio su vida por ti. Y debemos nosotros de verlo personalmente. Lo hecho por Cristo en la cruz ha trascendido, ha traído como consecuencia que en mi caso, una vida cambiada. No es una vida perfecta, pero sí una vida que está en constante cambio. El amor de Dios, el amor profundo de Dios, es muy diferente al del ser humano. El amor que tú y yo conocemos está afectado por nuestra naturaleza. Y este amor es habitualmente egoísta. Nuestro amor es selectivo. Tendemos a tener favoritismo hacia algo, hacia alguien. Amamos en base a quién es o qué hizo. Pero Dios no es así. El amor de Dios es tan diferente. Nosotros amamos al que nos trata bien. Nosotros amamos al que incluso se ve bien, al que hizo algo por nosotros, al que piensa semejante a nosotros. En ocasiones amamos al que es importante o famoso, pero en cambio Dios es tan diferente. Dios no depende de la virtud que tú y yo tengamos o de las virtudes que tengamos, sino de nosotros mismos. Es decir, Dios nos ama a pesar de no tener tantas virtudes como pudiera alguien tenerlas. ¿Sabes? Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Mira, algo importante a identificar en todo esto es que aun y cuando nosotros somos tan indignos, tan insignificantes, Él nos amó. Y su amor es misericordioso. Su amor es sacrificial. Un amor que se sacrifica a sí mismo para el bien de aquel que es objeto de su amor. ¿No te quebranta eso? ¿No te conmueve eso? No nos distraigamos con lo que el enemigo hoy quiere poner frente de nosotros. Dios es un Dios rico en misericordia. Yo te quiero animar, yo te quiero exhortar a que no perdamos de vista al Dios misericordioso. Porque el verdadero amor es el de Dios. Y es lo que precisamente movió a Dios a su obra maestra.
el haber enviado a su precioso Hijo por ti y por mí. Nosotros debemos de distinguir, identificar lo acontecido en la cruz. ¿Por qué? Porque es el amor sublime de Dios. El resultado de la misericordia y el amor de Dios lo podemos encontrar en el versículo 5. Acompáñame por favor en Efesios 2. Dice así la Escritura, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Mira, el resultado de esta misericordia lo vemos en el versículo 5. Menciona la condición que como pecadores tú y yo teníamos, estando nosotros muertos. Fíjate, estando nosotros muertos. ¿Por qué? Porque vivíamos en oposición, vivíamos en rebeldía, pero Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y dice otra traducción, por gracia ustedes han sido salvados. Y esta condición o estado lo encontramos claramente descrito con esta palabra que es muy fuerte, muertos. Y hace un énfasis, o quiero que identifiquemos, un muerto no tiene la capacidad, no tiene la forma, porque está inerte. Y así es como estábamos delante de Dios, querido hermano. Y Dios nos dio vida. Dios hizo que ese cuerpo inerte cobrara vida. Es asombroso nada más el hecho de pensar en pasar de la muerte a la vida. Pero dice la Escritura que nos dio vida con Cristo. Es decir, no fue por nuestras obras, no fue por nuestros logros, no fue por ser buenas personas, fue por Cristo, fue por nuestro Señor. ¿Y sabes algo? Definitivamente es importante que enfaticemos nuevamente el gran poder de Dios que operó cuando nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ese mismo poder que, como se habló este domingo pasado, no retuvo la tumba al Señor, sino que el Señor se levantó de entre los muertos. Es lo mismo que ocurre en aquel hombre, aquella mujer, que Cristo cobra vida en su vida. Que permitimos que el Señor sea nuestro Señor. Que nos comprometemos con Él profundamente. Que nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos hacer de nuestras vidas útiles al lado de nuestro Dios. Entonces, ese mismo poder opera en nuestras vidas. Entonces, la Escritura, por medio del apóstol Pablo, Dios nos recuerda que nuestra salvación tiene esa relación con la resurrección de Jesús. Y todo esto motivado por la misericordia y el amor de Dios. Dios obró en favor nuestro por medio de la resurrección del Cristo. De tal forma que debemos nosotros ser agradecidos, tener una profunda conciencia del Dios al cual nos rendimos. Amigo, te quiero exhortar a que voltees a mirar lo hecho por Cristo en la cruz, a que voltees a mirar a Dios de una manera profunda, a que volteemos a mirar y logremos identificar
el amor sublime de Dios hacia nuestras vidas. Algo importante que no debemos de dejar pasar es que nuestro Señor hizo todo para salvarnos, para traernos lo necesario a nuestras vidas. Lo hecho por Cristo en la cruz es suficiente. Lo repetiremos hasta el cansancio, una y otra vez, porque es importante lograr identificar que el Señor soportó golpes, que el Señor soportó traición, que el Señor soportó que se le despreciara, y todo por salvarnos, y todo por traernos y darnos vida junto con Cristo. De tal manera de que, ante lo expuesto en este mensaje, podemos y debemos de concluir que Dios es maravilloso, que Dios es rico en misericordia, que Dios inspira nuestro corazón, que Dios mueve nuestro corazón, que Dios nos ama tanto. Y dice la Escritura en Lamentaciones: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, del versículo 21 al 23. Dios es así. Dios es así. Nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Y debemos de tener siempre presente que así es Dios. Por eso la Escritura dice: esto traigo en mi corazón. Por esto tengo esperanza. El Dios rico en misericordia. El Dios que envió lo más precioso que este mundo ha tenido, a nuestro Señor Jesús. Voltemos a mirar al Señor. Entreguémosle nuestras vidas. No permitamos que nos invada la tristeza, no permitamos que nos invada la desolación, no permitamos que nos invada la intranquilidad. Tenemos un Dios rico en misericordia. Dejemos que ese Dios siga impactando nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias.